Qué bueno, me alegra. Chévere, hermano. ¿Ya viste las notas y todo? Ah, bueno, bien, qué bueno, me alegra. Chévere eso. Listo, listo. ¿Será que le damos 4 minuticos al resto a ver si llegan? Listo, hombre. Muchas gracias. Nos vemos a las 8:10. ¿Listo? ¿Qué pasó, amor? Sí, préndelo. Ah, pero acá toca colocarte, pero no sé si es que funcione. Voy a mirar. Aló. Es más, te ves, ¿no? ¿Qué pasó, Julián? ¿Pero te hicieron algo? No entiendo, mi amor, entiendo. Yo sé que en este momento estás asustada, pero yo estoy con Esperancita y no te puedo ir a recoger. Por favor, dile a uno de tus compañeros que llame un taxi o un carro de su aplicación, me dan las placas y yo estoy pendiente de ti, niña. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Hola, Diego, ¿cómo vas?
Cristian ya lo había saludado. Pues nada, yo creo que vamos a iniciar con la sesión para el día de hoy. Pues nos vamos a meter ya de lleno con todo el tema de presupuestos. ¿Están viendo ahí la diapositiva? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, pues nada, vamos a hablar hoy acerca de lo que es el presupuesto de ventas. Este presupuesto, y como lo vamos a ver a lo largo de la sesión, pues es uno de los presupuestos más importantes que tiene una organización. ¿Y por qué es el más importante? Porque es uno de los más importantes, porque pues básicamente es el que va a permitirle a la empresa tener un diagnóstico o tener una idea clara de qué es lo que va a pasar en el siguiente periodo. Puede ser que lo haga con base en datos históricos o puede ser, porque sea una empresa nueva, pues que lo va a tener que realizar y tratar de ser lo más acertado posible al momento de aplicar o de llevar a cabo esos presupuestos de ventas, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver el contenido de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a hablar acerca de una introducción de qué es ese presupuesto de ventas. Vamos a hablar de por qué es importante el presupuesto de ventas, cuáles son los componentes de ese presupuesto y qué es la ingeniería en empresa de servicios. ¿Ok? Entonces, pues lo primero, vamos a arrancar con lo que es la introducción. Pues básicamente, digamos que el primero de todos los presupuestos que hay que desarrollar por la empresa es el presupuesto de ingresos o el de ventas, ¿ok? Que digamos que siendo responsable de su planeación y de su control, la persona cabeza del área de ventas, ¿ok? Entonces, digamos que si en la organización existe el área de mercadeo o el área de ventas netamente, pues serán ellos los que deben encargarse de realizar este presupuesto, pero no solamente de realizarlo, sino de hacerle el debido seguimiento para corroborar que eso que planearon en realidad se lleve a cabo, ¿ok? Este presupuesto, el presupuesto de ventas, digamos que es el más importante de todos los presupuestos. ¿Por qué? Porque es que en ese presupuesto descansan todos los demás presupuestos debido a que los objetivos de esos otros presupuestos condicionan las decisiones que pueden llegar a afectar la situación financiera de la empresa, ¿ok? Es por eso que ese presupuesto de ventas o ese presupuesto de ingresos, a veces conocido como también lo van a encontrar en alguna literatura, como plan de penetración de mercado, comprende todas las actividades de esa área que conocemos como el área de mercadeo. De ahí que lo podemos definir como una estimación anticipada de los ingresos y de los gastos ocasionados por esa actividad, ¿ok? Y recuerden bien esa palabrita, estimada, porque no es exacto, no le atina al 100%, pero el objetivo del área que lo realiza sí es cada vez ir cerrando esa brecha, es decir, siendo más acertado en su pronóstico, ¿ok? Pero pues vuelvo y digo, nunca se llega al 100%. A veces se pasa, a veces que se quedan cortos, pero de eso dependen, digamos que ahí intervienen muchos factores. Entonces, pues digamos que nunca se va a llegar a ese 100%, ¿ok? Eh, digamos que una idea errónea, común en este tipo de presupuestos, en el presupuesto de ventas o en el conocido también como el plan de mercadeo, comprende solo el desarrollo de una proyección del volumen de ventas y de los valores monetarios que se esperan se reciban por concepto de ventas. Idea que pues desde ahora debemos empezar a desechar, puesto que existen muchísimas variables que pueden llegar a afectar los ingresos y por lo tanto, pues digamos que es necesario un enfoque total para su planificación, de tal manera que abarque tanto los ingresos, es decir, que abarque todo el volumen de ventas, como los componentes del costo de ventas, o sea, cuánto gasto yo, cuánto tengo que invertir para producir los productos que voy a vender, ¿ok? O los servicios que voy a prestar. ¿Listo? Eh, entonces, ¿qué es básicamente el presupuesto de ventas? El presupuesto de ventas es un documento que realizan las empresas
para poder planear sus operaciones. Esto debido a que el presupuesto de ventas estima los niveles de venta que se van a tener en un determinado periodo, es decir, se basa en una proyección únicamente. Voy a aprender esto. Se basa en una proyección, así como los ingresos estimados por esas ventas. Y a partir de esa proyección, lo que se hace es comenzar a planear la misma planta para satisfacer la demanda. Por ejemplo, ¿qué niveles de inventario van a ser necesarios? ¿Qué cantidad de personal vamos a necesitar? ¿Cuál será la capacidad de producción que va a ser necesaria? ¿Qué cantidad de materias primas van a ser necesarias? ¿Qué herramientas y maquinaria se va a necesitar? Entonces, digamos que como para utilizar como ejemplo la universidad, pues ellos todos los periodos deben realizar este presupuesto de ventas, ¿ok? Ellos deben estimar, bueno, ¿cuántos son los antiguos? Porque se supone que ellos van a continuar. Ah, bueno, pero ya en el siguiente periodo dicen, sabe que no se matricularon todos los antiguos. Estamos calculando un porcentaje de tanto que son los que desertan. Ah, bueno, ¿por qué desertan? Ah, no, entonces tendrán que ponerse a hacer un análisis en donde logren determinar cuáles son las causales que están llevando a que esos estudiantes estén desertando, ¿ok? ¿Qué más puede pasar ahí? Digamos que si, bueno, yo también debo estimar cuáles van a ser los nuevos, ¿ok? Entonces voy a decir, bueno, ok, entonces yo aspiro a tener, eh, qué sé yo, 400 estudiantes nuevos, ok, 400, chévere, pero tenemos tales, tales y tales programas. ¿Cuántos en cada programa? Ah, miércoles, ok. Entonces comenzará a discriminar. ¿Con base en qué? Él tendrá sus métricas, él tendrá sus proyecciones. Ahorita vamos a ver lo que es el pronóstico de ventas que pues, digamos que sería el comienzo de esta presentación, pero decidí dejarlo para el final porque me interesa mucho tener claro el presupuesto de ventas. Pero entonces digamos que ellos tienen una serie de proyecciones que deberían hacer con el objetivo de mirar, conociendo el mercado, de pronto la universidad, teniendo en cuenta los convenios que hace con las gobernaciones, con las alcaldías, eh, un mercado nuevo que quiera penetrar. Entonces, bueno, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cuáles van a ser los incentivos? ¿Qué espero cuántos estudiantes espero que me lleguen? Todo eso lo tiene que analizar la universidad y eso, digamos que en las universidades existe un área específica, se llama planeación. Esa área de planeación es la que precisamente se encarga de hacer todas esas proyecciones, estimar cuántos pueden desertar, estimar cuántos van a llegar nuevos, cuál es el programa en el que va a recibir más nuevos, de esos nuevos cuántos vienen, cuántos van a ser primíparos o cuántos van a venir por homologación o lo que se conoce también como transferencia externa. ¿Cuántos se van a graduar? ¿Sí? Entonces, son muchas variables las que hay que tener en cuenta para poder hacer esa buena presupuestación, ¿ok? Tener una buena proyección y, vuelvo y digo, no va a dar el 100%, ¿ok? Lo ideal es que se sobrepase, ¿sí? Pero digamos que ahora en situaciones como la que estamos viviendo, por temas de pandemia, pues uno dice, miércoles, es que dirá el de planeación, dirá, no, pero es que aquí no se trata solamente de lo que yo crea o de los cálculos que yo haga. ¿Por qué? Porque es que hay un factor ajeno a todas las instituciones y es la situación económica que estamos atravesando. Entonces, va a levantar la mano el de planeación y va a decir, no, 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 pero es que mire, yo pronostico que vamos a recibir 14.000 estudiantes, ¿sí? Entre nuevos y antiguos, pero eso puede tener un margen de error. Entonces también habrá que calcular ese posible margen de error. Entonces, me puedo descachar en 500 por debajo o por encima. Ok, entonces presupuestemos con base en 13.500, ¿ok? Ya no en 14.000, sino que usted me está dando un margen de que se puede desfasar en 500 estudiantes. Ok, entonces hagamos la proyección con base en 13.500 estudiantes y comienzan a calcular, ok, entonces ahí ya vienen todas las arandelas. ¿Cuánto es el costo de matrícula? Ah, bueno, es que hay tantos estudiantes que entraron en tal año, ellos tienen un precio de matrícula tal, los que entraron en tal otro tienen otro precio. Ok, él se encarga de hacer todas esas sumas y restas y dice, ok, de ingresos vamos a tener tantos, qué sé yo, miles de millones. Ahora, de esos miles de millones, va a tener que descontar las becas, los descuentos, los incentivos, todo ese tipo de cosas que la universidad da y que a la larga disminuyen ese presupuesto de ventas. Entonces, todo eso va
restando, ¿ok? Hasta que llega un punto en el que, por ejemplo, dice, ok, de esos 13.000 estudiantes, de esos 13.500 estudiantes, yo esperaba recibir 10.000 millones de pesos, pero con todo y descuentos y todo esto apenas me quedan 7.000 millones de pesos. O sea, 3.000 millones son lo que da en descuentos, en becas, todo eso, en incentivos. Pero aparte, las universidades tienen que destinar, creo que es el 10% de sus ingresos a bienestar universitario. Entonces, ese 10% lo tienen que calcular y de una vez provisionar, de una vez sacar de ahí y decir, ok, esta plática no se toca. ¿Por qué? Porque esto va para bienestar universitario. ¿Qué es el tema de bienestar universitario? Eh, pues digamos que ahí hay prebendas, ahí están todo el tema de las becas, pero muchas becas pues, no se alcanzan a cubrir con ese monto. Entonces, pues digamos que ahí es cuando las directivas o los fundadores de las universidades tienen que meterse la mano al bolsillo y decir, mire, bueno, ok, vamos a crear una beca que se llame la beca tal y yo voy a meterle ahí 100 millones, 200 millones de pesos para que estudiantes que tengan un promedio de tanto apliquen a esa beca. Ah, bueno, listo. O es otra plática que va entrando. Y de esa forma, digamos que se empieza a depurar un presupuesto. Se va a dar cuenta que para el siguiente año, ese pronóstico, bueno, también, ¿qué hacen? Entonces, ok, tenemos tanto dinero. Ok, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto personal? ¿Cuánta infraestructura necesitamos para poder funcionar y prestarle bien o prestarle de una manera excelente el servicio a nuestros estudiantes? Es que entonces necesitamos contratar tantos profesores, necesitamos comprar tales software, necesitamos hacer convenios, necesitamos tener tal biblioteca, etcétera, etcétera. Y todo eso se va sumando, ¿sí? Y entonces ahí es cuando ellos dicen, joder, mi chica, ¿sabe qué? No voy a poder contratar a todo el personal que necesitaba. Entonces voy a tener que apretarme el cinturón y empezar a recortar personal. Y eso es delicado. Es delicado porque, pues, digamos que, sobre todo si uno tiene que, de pronto como empresario, salir de personal clave, sea porque es que le cuesta mucho o porque definitivamente ahorita la situación no da para pagarle el salario que el señor está devengando, entonces, pues, digamos que va a haber que salir de eso, de esa persona, pero eso le puede traer una situación adversa a la empresa o en este caso a la universidad, y es que volver a salir al mercado y tratar de pronto de conseguir, si es que lo que quiere es reemplazar a esa persona por otra de pronto más barata, eso le puede costar un poquito más. Y digo que le puede costar un poquito más porque todo lo que implica un proceso de selección, básicamente eso redunda en tiempo del personal de gestión humana, en tiempo de, digamos que hacer todo el proceso de selección. Luego, cuando ya se ha seleccionado a la persona, empezar ahí otra vez a capacitarla. Y esa curva de aprendizaje demanda tiempo y el tiempo se cuenta en pesos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, puede que le salga más caro el caldo que los huevos, como dicen las mamás. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones hay que medirlas y pensarlas muy bien antes de llegar a tomar una decisión que pueda llegar a afectar el debido funcionamiento de una organización. Entonces, como se pueden dar cuenta, este presupuesto es clave para iniciar un periodo en cualquier organización. Puse de ejemplo la universidad, pero esto pasa en todas las empresas. Tengo que calcular la carga impositiva, cuánto por esos ingresos que voy a recibir, cuánto voy a tener que pagar de impuestos sobre la renta. Si voy a comprar equipos, cuánto me va a costar no solamente el equipo, sino el IVA que voy a tener que pagar por esos equipos. Si voy a tener que hacer tal inversión, cuánto es lo que yo espero me cueste eso. Y si de pronto son bienes que tengo que importar, entonces jugar con el dólar, con la tasa de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de arandelas son las que hacen parte de este famoso presupuesto de ventas. Eh, Vuelvo y digo, este es el primer presupuesto que se hace. Entonces, y esto lo hace toda organización. Por lo general, esos presupuestos en las organizaciones se empiezan a elaborar por allá en septiembre, octubre, de manera tal que cuando se inicia el año ya se tiene destinado o
distribuido ese presupuesto para que las diferentes áreas puedan funcionar. Entonces, ¿cuánto le corresponde al área de tecnología? ¿Cuánto le corresponde al área de bienestar? ¿Cuánto le corresponde a la facultad de publicidad? ¿Cuánto a la facultad de diseño? ¿Cuánto a la facultad de contaduría? Etcétera, etcétera. Y de esa forma, pues se asignan recursos y con esos recursos las facultades pueden entrar a contratar más docentes, pueden entrar a crear, a llamar a un experto que pueda venir a dar una charla y ese experto pues obviamente cobrará. Entonces tengo ahí esa platica para ya destinada o lo que se dice, eh, tengo esa platica ya presupuestada para ese tipo de eventos. Que el día del diseñador gráfico, ok, perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es plata, ¿sí? Entonces, todo eso se planea y aquí digamos que en este presupuesto de ventas, pues decíamos dentro de la definición que el encargado de hacerlo es el área de ventas. Eh, por ejemplo, en las universidades lo hace el área de planeación en compañía con el área de mercadeo, con el objetivo de afinar cifras y poder decir, ah, bueno, vamos a recibir tantos matriculados, tantos que posiblemente desertan, tantos que se nos van a graduar, entonces vamos a quedar con un total de estudiantes de tanto, ¿ok? Y eso lo vamos a distribuir por periodos. ¿Cuántos entran a primero? ¿Cuántos a segundo? ¿Cuántos a tercero? Etcétera, etcétera. Y así van organizando esa planta para poder decir, ok, aquí me toca con tal y tal materia, unir los estudiantes porque es que no nos alcanza. Entonces, esa es la actividad que debe realizar el coordinador de cada facultad con base en ese presupuesto que le asignan en las instituciones. ¿Ok? Y así funciona toda empresa. Entonces, si de pronto, y lo hablaba con como la universidad, pero si fuera una empresa común y corriente, pues la empresa también va a tener que sentarse con las diferentes áreas y decir, bueno, usted, ¿cuáles son los proyectos que tiene para este año, para el siguiente año? Ah, no, sí, es que mire que yo quisiera y me gustaría y tal máquina y tal software y me gustaría viajar porque es que va a haber un seminario y entonces yo voy a traer y los voy a retroalimentar. Ok, ¿cuánto vale todo eso? Póngalo en cifras y lo analizamos. Ah, no, que es que eso me vale 7.000 millones de pesos. No, olvídese, eso no va a pasar. No tenemos esa plata. Ahorita por la época no podemos contar con eso. Entonces empieza a recortar porque apenas tenemos 1.800 millones de pesos para usted. Miércoles, sistema, ¿de dónde se agarra? Entonces ahí es cuando comienza, como se dice en las empresas, a peluquear ese presupuesto para poderlo empezar a ajustar. ¿Ok? Eh, digamos que así operan las universidades, las empresas cuando ya están en marcha, ¿ok? Pero ¿qué pasa con una empresa nueva? Una empresa nueva, pues digamos que obviamente no tiene cifras, no tiene datos históricos. Un emprendedor, ¿qué hace? De pronto hará un estudio de mercado, de pronto él dirá, pucha, yo tengo que, digamos que vamos a desarrollar una aplicación. ¿Sí? Entonces, listo, voy a desarrollar una aplicación que, le permita a la gente de ciertos sectores, que digamos que, que estén a una distancia de 1 kilómetro a la redonda, tener, saber qué tipo de personas o en qué parte yo puedo conseguir determinado producto. Lo que hacen mucho las señoras, ¿no? Si se han dado cuenta que las señoras las amas de casa, eh, pues como no se les paga por eso, por ser amas de casa, entonces ellas se rebuscan un ingreso. Y entonces se meten a vender con revistas de Natura, con revistas de Leonisa, con revistas de Avon. ¿Cuántas cosas se ponen a vender? ¿Y qué pasa? Que muchas veces en un conjunto residencial uno ni siquiera sabe que el vecino de al lado vende tremendos productos tan buenos y yo me tengo que ir al centro comercial a pagar IVA, a pagar una serie de cosas, saliéndome mucho más costoso el producto. Si yo supiera que es que mi vecino aquí al lado lo tiene, pues yo prefiero ir a golpearle y decir, venga vecino, ¿cuánto me lo deja? Mire que yo le voy a comprar tanto y hace un mejor arreglo con él. ¿Qué pasa? Que esta aplicación, entonces la vamos a desarrollar y vamos a empezar a, a socializarla, ¿ok? Entonces el objetivo es que todas las personas, digamos, de un conjunto, descarguen la aplicación y digan, ¿qué hacen? ¿Para qué son buenos? Entonces de pronto el señor del 203 es contador. No, yo soy contador público y me dedico a hacer declaraciones de renta a tanto. Ok, listo, ya lo tenemos ahí en la base de datos y lo mostramos. ¡Pum! El señor de tal bloque, tal apartamento,
declaraciones de renta. Luego la señora que vende Natura, hay 6 que venden Natura, miércoles. Eso le sirve inclusive a ellas como para organizarse y decir, mire, ¿sabe qué? Yo voy a vender tal línea, usted fortalezcase en tal otra, usted en tal otra, y de esta manera no nos pisamos las cuerdas y todas podemos tener un buen mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para vender, para que nosotros tres que estamos desarrollando esa app, empecemos a tener recursos? Entonces, tenemos que empezar a crear, a decir, bueno, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Entonces, nuestro modelo de negocio es eh, recibir ingresos por la usabilidad de la aplicación. Pero yo no le puedo cobrar a la señora que va a descargar una aplicación, ese costo no se lo puedo trasladar a ella. Eh, o por lo menos no le puedo trasladar el costo a la persona que va a comprar el producto. Yo le puedo cobrar a la que va a vender o a la que va a prestar el servicio, ¿ok? Entonces le hago un acuerdo y le digo, mire, todo lo que usted venda por medio de la aplicación, entonces yo le voy a descontar un 5%, ¿listo? De todas las ventas. Ok, listo, no hay problema. Entonces, ahí nos toca a nosotros tres como socios, sentarnos y decir, miércoles, y bueno, ¿será que esto sí nos va a dar? Y entonces, ¿cómo hacemos para que la gente conozca la aplicación? ¿Será que nos toca publicidad por televisión? No, pero ¿qué nos vamos a poner a pagar que Caracol y RCN? ¿Quién ve eso? La señora que vende Leonisa. Juepucha, sí, entonces sí toca. Eh, ¿qué puede pasar? ¿Cómo promocionamos? No, metámosle publicidad por Facebook y por YouTube y hagamos tal vaina. Ok, perfecto. Eso nos vale platica. Entonces, o sea, ya no solo tenemos que pensar en tener un hosting para poder almacenar allá la aplicación, tener un servicio, sea en Amazon, sea en Google, el que sea que nos permita alojar nuestra app allá y eh, digamos que reducir costos. Fuera de eso, los equipos que debemos tener cada uno de nosotros para desarrollar la aplicación y para empezar a comercializarla, etcétera, etcétera, y empezar a crear planes para empezar a tener ingresos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular, bueno, ¿cómo nos vamos a vender? ¿Cómo nos vamos a promocionar? ¿Será que es buen negocio ir de conjunto residencial en conjunto residencial y decirle al administrador que, no, que convoque una asamblea o cada que haya asamblea ordinaria que nos invite para que nosotros vayamos y le expliquemos a las señoras para que descarguen la aplicación y puedan ampliar su mercado? Entonces, vender esa idea, digamos que no es como tan fácil, ¿cierto? Ya cuando uno cuando se idea eso por primera vez, uno dice, uy, pucha, la voy a romper con esta porque nadie lo ha hecho. Y pues sí, de pronto nadie lo ha hecho porque a la larga no es que sea tan buen negocio, pero digamos que son situaciones que hay que evaluar y poder poner en papel antes de salir a lanzarnos a eso. De pronto cuando lo ponemos en papel decimos, no, hermano, esto no. Es un poco complejo el tema porque es que no tenemos la experiencia. Yo no puedo dejar el trabajo, alguno dirá, otro dirá, no, pero es que si no va a dejar el trabajo, entonces ¿cómo no? La idea es que nos independicemos pero no, pero es que yo tengo familia y mi hijo en la universidad y no sé qué, y si se más. Entonces, bueno, ahí vienen una serie de arandelas. Entonces, digamos que todo eso se convierten en peros que habrá que analizar antes de salir al ruedo. Pero digamos que ya salimos al ruedo. Entonces, ¿cuánto esperamos tener de ingreso? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para conseguir esa meta que nos trazamos? Necesitamos tener por lo menos, eh, qué sé yo, 45 millones de pesos mensuales que nos ingresen para poder cubrir todos los costos en los que incurrimos, poder seguir haciendo publicidad, ¿sí? Para que más y más personas nos conozcan, seguir abarcando espacio, eh, seguir difundiendo, pues, para que, vuelvo y digo, todo el resto de la población nos conozca y de esa forma, pues poder crecer aún más. Y en la forma en que crezcamos, pues podemos, digamos que, reducirle costos a los clientes para que no lo sientan tanto y de esta manera se dediquen más a vender y no vayan a hacernos trampa con, no, 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 usted no diga nada por la aplicación que va a venir a comprarnos o que quiere ver tal cosa, no, sino venga directamente y me golpea y yo le vendo. Miércoles, entonces, ¿cómo vamos a controlar eso? Ok, todo eso son arandelas que nos toca empezar a ver como emprendedores, pero básicamente, y la idea que quiero que se lleven de todo esto es lo importante que resulta ser ese presupuesto de ventas, ¿ok? Sea para un emprendimiento, sea para una empresa que hasta ahora va a despegar
para una empresa que ya está en funcionamiento, ¿ok? No es trivial, no es de lo más básico que hacer. ¿Por qué? Porque cada vez salen más arandelas. Y como les digo, por ejemplo, miren esta situación, la pandemia, nos ha enseñado muchas cosas, pero también nos ha costado muchísimas otras. Entonces, pues de todo eso hay que aprender, ¿ok? Entonces, digamos que a partir de que se hace la proyección, este presupuesto de ventas, teniendo esa proyección, lo que se hace es comenzar a planear la misma planta para satisfacer la demanda. Por ejemplo, qué niveles de inventario van a ser necesarios, qué cantidad de personal vamos a necesitar, cuál será la capacidad de producción que va a ser necesaria, qué cantidad de materias primas van a ser necesarias, qué herramientas y maquinarias se va a necesitar. Entonces, ¿qué niveles de inventario? Entonces yo tendré que mirar, bueno, ¿y será que eso que usted está diciendo que va a vender, y si yo compro toda esa materia prima y no se puede vender, ¿qué hacemos con eso después? Miércoles, sí, señor, sí, claro, no había pensado en eso. Ok, piénselo y me trae ese presupuesto con un plan en caso que no se logre vender eso porque es que yo tengo que importar esa materia prima y no me puedo quedar con eso ahí. Tenemos que tener un plan B en caso que las cosas no funcionen. Ok, en caso que de pronto digan, no, tercer encierro para Colombia, miércoles otra vez, hermano, 3 meses encerrados, juepucha, entonces otra vez la economía se apaga. ¿Qué personal vamos a necesitar? ¿Será que voy a necesitar la misma planta? ¿Será que si adquiero una máquina de tanto y eso me va a reducir de pronto 2 personas, dejar de contratar a 2 personas más y poder maximizar las ganancias? ¿Cuál es la capacidad de producción que tengo? ¿Será que eso que usted me está poniendo ahí, sí tenemos la capacidad necesaria para poderla producir o le vamos a quedar mal a los clientes o de pronto lo que produzcamos se nos va a quedar ahí, se nos va a dañar? Todo ese tipo de cosas las tenemos que evidenciar, ¿listo? Pero esto desde el punto de vista de la introducción, ¿sí? Ahora veamos por qué es realmente importante ese presupuesto de ventas, ¿ok? Digamos que el plan financiero de una empresa comienza con ese presupuesto de ventas y ese presupuesto de ventas es la base de todo el programa presupuestal de una organización. ¿Por qué es la base eh, de todo el programa presupuestal? Porque las ventas constituyen la principal fuente de fondos de una organización. Este tipo de presupuesto pues debe soportar todo lo que son los costos y los gastos que va a tener esa empresa. Se deben desarrollar presupuestos de ventas tanto a corto como a largo plazo. Se debe realizar un presupuesto detallado y específico. eh, y digamos que también hay que pensar en elaborar un presupuesto muy general, ¿ok? ¿Por qué? Porque digamos que también depende a quién le vamos a mostrar ese presupuesto. Pues yo no le puedo llegar con todo el discriminado. Él va a querer saber es, bueno, ¿cuánto le toca al área de ventas? Tantos millones. Ok, el área de tecnología, tantos millones, listo. El área de producción, tantos millones. Ok, ahora sumo y no, no da. Apenas tengo el 50% de todo lo que ustedes están pidiendo, así que se me bajan al 50 miércoles. Eso hay que hacerlo, ¿listo? Entonces, poder prever situaciones, ya cuando uno conoce al gerente y como que dice, miércoles, no me sirve, si le llevo el presupuesto a ras, no me sirve porque este más me lo baja por ahí un 40, un 50%, entonces yo ya lo, yo ya lo leo, pero eso se lo va a dar la experiencia, ¿ok? No, no es un comportamiento no es una característica específica de todos, sino que en la medida que usted conoce al gerente, pues ya aprende esas mañas, ¿ok? Entonces, digamos que este es un modelo de un presupuesto de ventas. Esto se trabaja por periodos. Vuelvo y digo, si fuera la universidad, tendría aquí 4 periodos: el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercero y el cuarto. Eh, si existiesen periodos vacacionales, pues también aquí habría por cada periodo vacacional cuánto esperamos tener ahí, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser las ventas estimadas? Esto pues es un pronóstico, pero ahorita vamos a ver temas de proyección o cómo estimar esas ventas de una manera mucho más acertada y ahí pues nos toca ver algo de estadística. Digamos que estas ventas estimadas, entonces aquí en el ejemplo, en el primer periodo vamos a tener $40.000
de ingresos, en el segundo 45.000 y en el tercero 50.000. ¿Y por qué esto? Ah, no, es que pues aquí está enero y febrero y esos son meses muertos y se nos baja un poco. Aquí ya todos los estudiantes ingresaron y aquí pues no, aquí también y esto es más chévere porque es diciembre, entonces nos ayuda, etcétera. ¿Cuánto me vale cada producto que voy a vender o cada servicio que voy a prestar? Aquí entonces lo tenemos estimado en un precio unitario de 500 para todos los periodos. ¿Cuál es el total de ventas brutas? Pues multiplico los 40.000 por los 500, ¿sí? Y luego le voy a tener que descontar esas devoluciones o esos descuentos que yo creo para incentivar las compras de mis productos o el que adquieran mis servicios. Entonces, eso está estimado en $10.000 para el primer periodo, en $8.000 para el segundo y en $12.000 para el tercer periodo. Lo resto, y ese es el total de mis ventas netas. Este es, digamos que un presupuesto de ventas inicial cuando estamos recién arrancando, ¿ok? Uno como que estima cuánto es lo que me voy a gastar, cuánto es lo que yo aspiro a vender y ya. Pero a partir del segundo periodo, ya usted tiene unas cifras que le muestran una realidad. Entonces ya usted no se va a descachar tanto. Usted ya comienza a acotar las cosas y a decir, venga que aquí yo aspiraba a vender tanto y solo logré vender esto. Eh, o le meto más empeño al tema de las ventas para subirlas, que sería lo ideal, o me empiezo a recortar en, en gastos para poder reducir un poco más el presupuesto. Pero digamos que esas son estrategias que vienen a surgir en la medida en que la actividad de la empresa se va desarrollando. Entonces, esto desde el punto de vista de la importancia. Eh, Luego viene lo que son los componentes de de ese presupuesto y digamos que el presupuesto total de ventas está compuesto por las siguientes partes. En principio, bueno, aquí tenemos los componentes del presupuesto de ventas y el primer ítem son, digamos que nos toca realizar un pronóstico de ventas, ¿ok? En segunda instancia, realizaremos un plan de mercadotecnia. Con base en ese pronóstico de ventas, ok, digo, voy a vender o bueno, necesito matricular a 13.000 estudiantes, ok. Entonces, ¿cuál es el plan para que esos 13.000 estudiantes se me hagan realidad en la empresa? Ah, en la universidad. Ah, bueno, voy a tener que hacer tal cosa, voy a crear tales programas, eh, voy a crearlos por, qué sé yo, por ciclos propedéuticos, la estrategia que usted considere. ¿Listo? Luego de ese plan de mercadotecnia viene el presupuesto de publicidad y promoción. Y luego viene lo que conocemos como los famosos gastos de ventas. Entonces vamos a ver cada uno de estos y su importancia. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar primero por ese pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas, digamos que ese pronóstico de ventas básicamente constituye el startazo, el punto de partida de los presupuestos de la empresa en su parte de cálculos, ¿ok? El pronóstico de ventas lo definen em, como digamos, como la proyección técnica de la demanda potencial de los clientes durante un horizonte de tiempo, ¿sí? Eh, y digamos que ahí surgen, digamos que en esa proyección técnica, pues lo que se hace también es tratar de no solamente estimar cuánto voy a vender, sino cuánto es lo que me puedo gastar para llevar a cabo esas ventas, ¿ok? En segunda instancia, tenemos lo que es, creo que esto no me están dando. Ah, ok. En segunda instancia, digamos que tenemos que hablar acerca de un pronóstico y digamos que ese pronóstico se me va a convertir en un plan de ventas. ¿En qué momento se me convierte en ese plan de ventas? Pues obviamente cuando la administración incorpora en ese pronóstico unas estrategias, incorpora unos juicios, incorpora el compromiso de unos recursos, ¿sí? Eh, qué sé yo, la dedicación administrativa, etcétera, etcétera, ¿ok? Y en tercer lugar, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un pronóstico y lo que es un presupuesto o un plan de ventas, ¿ok? Y digamos que esa diferencia entre un pronóstico y un presupuesto es básicamente mostrar el pronóstico como solo un paso necesario en el presupuesto de ventas, ¿sí? Un pronóstico nunca
se puede considerar por sí solo como un presupuesto de ventas. Sin embargo, es de suma importancia ese pronóstico en la elaboración de los planes de ventas. Ese es el primer insumo que vamos a tener que utilizar para poder realizar este presupuesto de ventas. ¿Listo? Sucede que para que los pronósticos de ventas se empleen, bueno, digamos que esos, al momento en que yo voy a realizar un presupuesto de ventas, voy a tener que realizar numerosos análisis como modelos matemáticos, ¿sí? Voy a tener que de pronto echar mano de técnicas de investigación de operaciones, eh, ajustes de tendencia, análisis de correlación. Todos estos son aspectos muy de estadística que me van a permitir ser más acertado en mis presupuestos, ¿ok? Hoy en día pues, se hace mucho más fácil esta tarea porque a las diferentes aplicaciones o sistemas de información se le puede contemplar ese tipo de análisis, ¿ok? Entonces, digamos que hoy en día esa parte pues, no nos duele tanto, pero el hecho que ya haya un sistema o una herramienta que haga eso, no implica que nosotros no tengamos que conocer acerca de estadística o del cómo está realizando esa aplicación, esos cálculos, porque yo tengo que validar si eso lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Sí? ¿Qué tal me arroja unos datos ahí yo sin saber y como loco me pongo ay, es que la aplicación me dice que hay que rebajar un 50% de los precios? Miércoles, ¿de cuándo acá y por qué? Explíqueme eso, sí, le va a decir al gerente. Entonces, pues digamos que eso no es para eh, dar un salto de fe de esa manera con ese tipo de herramientas, pero sí empezarlas a contemplar para que los análisis sean mucho más acertados, ¿ok? Básicamente los pasos que debemos seguir en la proyección de la demanda son tres, o para este pronóstico de ventas, ¿ok? El primero es la recolección de datos e información. Sin la obtención de datos, eh, o sin la obtención de información, pues digamos que un especialista en mercados o en mercadeo o un formulador de proyectos, pues no podrá saber exactamente lo que es el producto ni poder definir el consumidor. Y si no conoce los dos primeros, pues mucho menos va a poder proyectar la demanda en una forma técnica o al menos aceptable. Solo después de tener definido el producto y el consumidor final, es que se puede pasar a la recolección de datos e informaciones que son cuantitativas y de esa manera ya voy a poder definir la demanda actual y con base en esa demanda actual poderme proyectar a una demanda futura. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí los datos a recolectar deben ser relacionados con el producto, tales como datos que me digan cuál es el consumo histórico, ¿sí? ¿Cuál es la población consumidora potencial de esos productos? Eh, todo lo que me hable acerca de la producción. ¿Será que hay algún producto que yo puedo producir de pronto de una manera más barata y tener un mayor penetración en el mercado? Tendría que entrar a evaluar eso, ¿ok? También conocer las preferencias, perdón, las preferencias del consumidor. eh, digamos, cuáles son las tendencias de consumo según los precios que yo estoy ofreciendo, eh, etcétera. Son una gran cantidad de datos que se pueden recolectar y con base en esa información poder empezar a realizar diferentes análisis, ¿ok? Ahora, ya recolecté la información, pero no me sirve de nada tenerla recolectada si yo no le hago análisis de datos a esa información que ha recolectado, ¿ok? Entonces, después de que yo he obtenido esta información y de los datos necesarios para realizar una proyección, esos datos se clasifican y se analizan para poder entrar a definir los criterios y los parámetros con los cuales se van a llevar a cabo dichas proyecciones. ¿Ok? Estos análisis se efectúan casi siempre en forma estadística, buscando principalmente las tendencias históricas y lo que se conoce como los puntos fuertes y los puntos débiles que me van a permitir una proyección mucho más exacta y confiable. ¿Ok? Luego de estos análisis de datos recolectados viene un tercer paso que son los métodos para poder proyectar la demanda. ¿Ok? ¿Qué métodos son los que voy a implementar? Entonces, digamos que aquí los métodos de proyección se pueden clasificar en las siguientes categorías.
se pueden clasificar en métodos estadísticos. En métodos estadísticos, pues tenemos lo que son los análisis de tendencia, los mínimos cuadrados, ¿sí? Tenemos análisis de correlación, analogía histórica específica, método de la selección transversal, es decir, eh, técnicas es lo que hay desde, o bueno, apoyándome en la estadística. Pero también tenemos unos métodos no estadísticos, ¿ok? Digamos que esos métodos estadísticos son todos aquellos métodos que son basados en criterios personales, ¿sí? ¿Criterios de quién? Pues no le voy a decir al vecino, no le voy a preguntar a la competencia que fijo me va a dar información errada. No, yo le voy a preguntar o voy a tener en cuenta el criterio de los vendedores, ¿sí? Ese es un muy buen criterio, ellos me pueden dar información porque conocen o tienen contacto con los clientes. El criterio de los supervisores de ventas, ellos también se nutren de la información que sus vendedores o las personas que están a cargo de ellos le manifiestan o le transmiten. Criterio de los ejecutivos de ventas. ¿Por qué? Porque estas personas no solamente conocen el mercado de la organización, sino que ellos tienen que ir más allá. Ellos tienen que validar cuáles son los mercados de la competencia, ¿sí? ¿Qué otros mercados nosotros podemos indagar? ¿Cuáles mercados podríamos empezar a aruñar como para irnos metiendo? Y digamos que ese criterio es bien importante. Y el criterio de los ejecutivos de la empresa. ¿Por qué digo los ejecutivos de la empresa? Porque yo tengo que articular tanto a las personas de ventas como a las de producción, como a los que me manejan a los clientes, a los que me manejan a los proveedores y entre todos empezar a crear estrategias que me maximicen el valor de la utilidad en la organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos que yo podría, en determinado caso, sentarme con el área, con esas cuatro áreas y decirle, bueno, ¿usted cómo ve los ingresos para el próximo periodo? Ah, no, pues, yo lo veo duro, patrón, porque es que imagínese que me dijeron que la competencia empezó a importar de China y entonces lo está importando más barato y etcétera, etcétera. Entonces ya como que uno dice, miércoles, ¿y este man de dónde sacó esa información? O en base, con base en qué está tomando ese comentario, etcétera, etcétera, y de ahí yo puedo empezar a actuar. Yo digo, bueno, si estos manes van a inundarnos con mercado chino, ¿yo cómo voy a reaccionar? ¿Por qué? Porque es que si no reacciono, me voy a ver perjudicado. Entonces comienzo a tomar decisiones frente a eso, ¿ok? Y tenemos el tercer método, que son unos métodos de propósito específico. Y dentro de esos métodos de propósito específico puedo yo entrar a analizar la industria, ¿sí? Si yo soy, mi empresa se dedica a la producción de calzado, pues tendré que conocer toda la industria de calzado, cómo me afecta el contrabando, cómo me afecta la importación de materias primas, cómo me afecta la mano de obra, etcétera, etcétera. Voy a tener que hacer un análisis de las líneas de productos y voy a tener que hacer un análisis del uso final del producto, ¿ok? Ahora, digamos que estos métodos que pues a simple vista uno los ve como que son muy separados, yo puedo combinarlos y con base en esa combinación voy a poder de pronto obtener información mucho más útil y más acertada para la toma de decisiones en la organización. ¿Ok? Entonces ya vimos ese pronóstico de ventas. eh, pero decíamos que habían cuatro ítems. Entonces ya vimos este pronóstico de ventas. Ahora vamos a ver el plan de mercadotecnia. ¿Ok? ¿Qué es eso del plan de mercadotecnia? Entonces, dentro de ese plan de mercadotecnia, digamos que ese plan general de mercadotecnia incluye todo un estudio que pues, obviamente no vamos a entrar a analizar acá porque pues eso no nos corresponde. Es más, hay una carrera como tal que se llama mercadotecnia en donde pues lo estudian en profundidad, pero aquí simplemente vamos a tocar las partes más importantes, ¿ok? Entonces, digamos que ese plan de mercadotecnia básicamente se refiere al análisis y al estudio cuidadoso del producto, del precio, ¿sí? De la promoción, de la plaza en donde yo me encuentro ubicado, de la competencia, ¿sí? Del transporte y del almacenamiento de esos productos, del personal que yo tengo que utilizar, del empaque que estoy, todos esos componentes son importantes al momento de empezar a desarrollar este plan de mercadotecnia, ¿ok? Entonces, digamos que uno de los factores ahí a resaltar
dentro de ese plan de mercadotecnia viene siendo lo que se conoce como el precio, ¿ok? Y sucede que a menudo, voy a quitarles esto antes de, para poder hablar tranquilamente del precio. A menudo las ventas se pronostican en número de unidades, ¿sí? Así como yo les decía, la universidad estima tener 13.000 matriculados. Ok, listo, está en está en unidades, ¿ok? 13.000 estudiantes. Eh, digamos que los precios se incorporan para que la administración sepa si esas unidades, si esos 13.000 matriculados o la cantidad de ventas del ejercicio presupuestado van a dar utilidades, ¿ok? Entonces, ¿será que con esos 13.000 yo supero mi punto de equilibrio y me va a generar utilidades o simplemente voy a llegar al punto de equilibrio en donde no voy a ganar ni voy a perder, pero es lo que en el argot popular se conoce como comprar pan para vender pan? No, no estoy haciendo nada. Entonces, ¿cuánto tiempo podré soportar eso como empresa? ¿Ok? Entonces, tendré que evaluar muy bien el tema del precio. Y digamos que la fuente principal de ingresos de una empresa, obviamente, pues son las ventas. Y debido a eso, pues se hace necesario presupuestar los precios a los cuales se espera vender los productos en un periodo de tiempo. Y ahí, pues vamos a analizar la importancia del presupuesto de los precios de venta. ¿Ok? En la fijación de los precios de los productos se debe estudiar qué tipo de producto es. ¿Será un producto exclusivo? ¿Sí? ¿Será que es de pronto un Mac? ¿Sí? En donde el segmento de la población que adquiere un Mac es pequeño y es un público que no le duele pagar por ese producto. ¿Ok? Pero ¿será que se me justifica? ¿Ese es mi modelo de negocio? O de pronto me voy a meter con un producto que sea competido o un producto que fácilmente sea reemplazable, ¿sí? O va a ser un producto apenas de introducción en el mercado, va a ser un producto perecedero. Todo eso lo debo tener en cuenta al momento de elaborar este plan de mercadotecnia, ¿ok? Ahora bien, digamos que es sabido que determinar precios en las etapas iniciales de introducción al mercado de un bien, pues presenta problemas que a la larga se vuelven en problemas difíciles en la proyección de la demanda potencial y sobre todo en la estimación de la relación que debe existir entre el precio y las ventas. Y en ese punto, digamos que hay que investigar las preferencias del consumidor, ¿sí? Habrá que fijar escalas de precios económicamente atractivas y calcular las ventas que puedan llegar a resultar en los diferentes precios alternativos, ¿sí? Eh, habrá que determinar precios a productos en etapa de madurez. Se necesita saber cuándo el producto se encuentra próximo a un nuevo ciclo, ¿sí? De cualquier manera, fijar precios a un producto conlleva a estudios de costos, de rentabilidad y de competitividad. Y para poder determinar los precios de un producto, pues existen muchas fórmulas matemáticas que tienen en cuenta principalmente la rentabilidad esperada con relación a la venta o al costo o a los márgenes de utilidad bruto o márgenes de utilidad operacional, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que vamos a tener que empezar a analizar ciertas fórmulas para poder determinar ese precio. Y como les digo, pues existen infinidad de fórmulas para poder determinar los precios de un producto o de un servicio. Algunas de esas fórmulas, pues están basadas en criterios personales, como el fijar el precio con base en los precios de la competencia. Esa es una técnica, pero ¿será que la más adecuada? Porque usted de pronto dice, hijo de mi chica, a mí me cuesta producir el producto eh, 30.000 pesos, pero la competencia lo está vendiendo en 32.000, o sea que yo me voy a ganar 2.000 pesos no más por eso. ¿Será que sí se justifica? ¿Será que estoy haciendo algo mal en mis costos? ¿Será que voy a tener que replantear o de pronto evaluar qué es lo que está haciendo la competencia para decir, con razón a este man le sale tan barato producirlo, ¿sí? Entonces, pero es una técnica que se utiliza. Mirar cuáles son los precios de la competencia y con base en eso yo entro a jugar o a competir en ese mercado, ¿ok? Y hay otras técnicas que son basadas más en modelos matemáticos. eh, digamos que modelos matemáticos que pueden estar relacionados generalmente con los costos y con los gastos o
de pronto con algún margen de utilidad. Y pues vamos a ver aquí algunas de ellas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos primero los precios con base en el margen bruto. Y para eso, pues la fórmula es precio es igual al costo de lo vendido sobre 1 menos este margen bruto por 1 menos el porcentaje de descuento. ¿Por qué el descuento? Porque muchas veces dentro de una política de ventas, pues nosotros contemplamos descuentos o digamos que tratar de hacer atractivo un producto que no lo evalúen tanto por el precio, sino de pronto por la funcionalidad o por el bien que me va o el servicio que me va a prestar. Y de pronto para hacerlo más atractivo yo le agrego un término, un nivel de descuento. Entonces, con base en eso vamos a desarrollar acá un ejercicio, ¿ok? Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Dice, se desea fijar la tarifa de un tratamiento de periodoncia que tiene un costo de $5.000 y se espera un margen bruto de ventas del 30%, teniendo en cuenta que el descuento normal ofrecido será del 5%, ¿ok? Entonces, en ese punto, que digamos que aquí lo único que yo tengo que hacer es empezar a reemplazar valores en esta fórmula, ¿ok? Entonces, precio es igual al costo de lo vendido sobre 1 menos el margen bruto por 1 menos el porcentaje de descuento. Entonces tenemos que el costo de lo vendido, y aquí nos dice, se desea fijar la tarifa de un tratamiento de periodoncia que tiene un costo de $5.000. Entonces ese es el costo de lo vendido. Y se espera un margen bruto, ok, el margen bruto, la fórmula me dice que lo contemple en el primer paréntesis del denominador y está 1 menos, me dice que un margen bruto en ventas del 30%, entonces 1 menos 0,3, eso es el 30%, y lo multiplico también por el porcentaje de descuento, y vamos a dar un descuento del 5%, entonces sería 1 menos ese 5%, ok, ya hago la operación. Entonces, primero resuelvo lo que está dentro de los paréntesis. 1 menos 0,3 me da 0,7 y 1 menos 0,5 me da 0,95. Eh, entonces, ya lo que hago es multiplicar las dos cifras, 0,7 por 0,95, y voy a tomar esos $5.000, que es lo que cuesta ese servicio, ese tratamiento de periodoncia, esos 5.000 sobre el resultado, y me queda un valor, un precio de $7.518,80. Eso es lo que en realidad, por lo que yo debería vender o cobrar por ese tratamiento de periodoncia, siendo yo un odontólogo, ¿ok? Entonces, tengo en cuenta el margen bruto de las ventas, o sea, ese porcentaje que yo me quiero ganar por ese tratamiento de periodoncia, pero como sé que de pronto la competencia está manejando los mismos precios, pues yo me inventé un descuentico del 5%. En ese orden de ideas, el precio viene siendo de $7.518,80. Eso es lo que yo debería cobrar, pero esto tiene un método de validación. O sea, ¿cómo yo corroboro que en efecto no me pifié con este valor? Pues yo lo que hago es, tomo ese precio bruto que lo acabo de calcular en $7.518,80, le resto el descuento, entonces le aplico a el descuento del 5% a 7.518 me da 375,94 y eso lo resto y me queda un neto de $7.142,86 y le voy a restar el costo de lo vendido, que fueron 5.000 y eso me da una utilidad bruta de 2.142,86 pesos. En teoría eso me debe dar igual que, o sea, debe equivaler al 30% que es lo que yo me quiero ganar. Esta utilidad corresponde a ese 30% que yo me quiero ganar. ¿Y cómo lo valido? Tomo esos $2.142,86, lo divido entre el precio neto, que me quedó de 7.142,86 y eso me da un 30%, que es precisamente lo que yo quiero obtener de utilidad. De esa forma corroboro que este precio en efecto es el correcto, el que me va a dar una utilidad del 30%, pero que yo le voy a tener que dar un 5% de descuento a mi cliente y el costo de ese tratamiento es de $5.000, ¿ok? Mm, ¿Hasta ahí quedó claro? ¿O los estoy durmiendo? No, profe, está claro, pero sí sería, no sé, de pronto, no sé, hacer como ejercicios, o que está como interesante. Ok, listo. Aquí, digamos que aquí vamos a ver varios.
Este precisamente es otro. Ah, ok. Entonces, a ver ustedes cómo lo pueden desarrollar. Entonces, dice lo siguiente. Se desea fijar el precio de un producto farmacéutico que tiene unos costos y gastos variables de $12,000, ¿sí? Por unidad y se espera un margen de contribución del 25%, teniendo en cuenta que el descuento ofrecido normal será del 10%, ¿ok? Digamos que a diferencia del anterior, porque en el anterior estábamos hablando de un margen bruto, aquí vamos a hablar de un margen de contribución, entonces digamos que la formulita ahí varía. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Tenemos que los precios con base en el margen de contribución se calculan de la siguiente manera. Precio es igual a costo y gasto variable sobre uno menos el margen de contribución por uno menos el porcentaje de descuento. Es decir, es casi que la misma fórmula del ejercicio anterior, solo que aquí vamos a tener el costo y el gasto variable. ¿Ok? ¿Cómo lo aplicarían con este ejercicio? Tómense 5 minuticos y lo trabajan. Igual aquí lo vamos a resolver, pero a ver si me estoy haciendo entender. ¿Listo?
¿Cómo van? Creo que bien, profe. No sé Dale, si me quedó dale, bien o no. fresco. Yo igual, por eso te doy puntos. Espérame, yo voy tomando nota acá porque el hecho de arriesgarse ya es suficiente, ¿ok? Entonces, Diego, listo. Sí, pues yo no sé, bueno, te digo el valor que me dio. Sí, 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 no hay ningún problema. Bueno, me dio 14.400. Ok, listo. ¿Y de pronto, Cristian, lo pudiste resolver? Bueno, parece que Cristian no está ahí, pero bueno, entonces miremoslo cómo sería, cómo se resuelve. Entonces, básicamente, se hace de la siguiente manera. Pues tenemos los costos y gastos variables que son de $12,000, ¿sí? Sobre uno menos 0,25 y el descuento fue del 10%, entonces uno menos 0,10, ¿ok? Resolvemos el paréntesis primero. Uno menos 0,25 me da 0,75 y uno menos 0,10 me da 0,9. ¿Ok? Entonces multiplico esto y tomo los 12,000, divido por entre 0,675 y me da un precio de $17,777,78. ¿Ok? ¿Qué te falló en el cálculo? Me falló en la parte de, del 0,75 y el 0,9, Sí. porque Ahí. ahí fue donde me falló. Claro, porque daba 0,675 y yo lo hice fue, digamos que yo saqué fue los porcentajes Ah, y ok. lo saqué fue por porcentajes, pero sí, se me falló. Ya ahorita lo hice con eso y sí, ya me cuadró. Perfecto, bien, sí. Pero ahora, digamos que todo esto toca corroborarlo, ¿no? Entonces, para corroborarlo, volvemos a hacer la misma, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, calculamos el precio bruto, que fue este $17,777,78. Le restamos el descuento del 5%, que es 1,777,78. Ay, perdón, no es 5%, sino es descuento del 10%. Aquí me equivoqué. Es del 10%, por eso da 1,777,78 y me da un neto de $16,000. ¿Ok? Y a eso le resto los costos y gastos variables, que son de $12,000. Entonces me queda un total, un margen de contribución de $4,000 y basta ya con tomar esos $4,000 y lo divido entre el neto que me dio 16,000, eso me da un margen de contribución del 25% que corresponde a lo mismo que yo quiero obtener como margen de contribución. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el margen bruto que veíamos antes y el margen de contribución? Pues que el margen bruto, y me voy a devolver, que el margen bruto básicamente simplemente descuenta lo que me cuesta prestar un servicio o me cuesta producir un producto, ¿ok? Es lo que cuando uno ve en un estado de ganancias y pérdidas o en un estado de resultados, como se llama ahora bajo NIF, eh, que dice, ah, bueno, las ventas menos el costo de ventas me da la utilidad. Esa utilidad que me sale ahí es el margen bruto. Es aquella utilidad a la que simplemente le resto el costo de lo que yo tengo que pagar por producir esos productos que voy a vender. ¿Ok? Entonces, aquí no estoy restando en el margen bruto, yo solamente resto el costo de lo que me cuesta producir, valga la redundancia, lo que me cuesta producir los productos en la organización. Mientras que lo que yo hago aquí con el margen de contribución, aquí yo ya estoy restando no solamente lo que me cuesta producir los productos, sino también lo que gasto adicional por producir esos productos. Entonces, cuando uno hace un estado de resultados, toma las ventas, le resta los costos de ventas y eso me da la utilidad bruta o el margen bruto. Y a esa utilidad bruta o a ese margen bruto le resto los gastos. Gastos de administración, los gastos financieros, etcétera, etcétera. Le resto eso y eso me da ese margen de contribución o una utilidad marginal y esa utilidad es la que estamos trabajando acá, ¿ok? Por eso es la diferencia entre el uno y el otro. Por eso aquí costo y gasto
Digamos que aquí si nos dicen, tuvo un costo de 10.000 y unos gastos variables de 12.000, ok, los tengo que sumar los dos. ¿Por qué? Porque estoy con el margen de contribución. Si fuera el margen bruto y me muestra unos costos de 10.000 y unos gastos variables de 2.000, entonces yo solamente me voy a llevar los costos, ¿ok? Esa es básicamente la diferencia. Por eso hablamos de un margen bruto y un margen de contribución, ¿ok? Pero de todas formas te puse tu puntico, Diego, ¿ok? Cuenta con eso. Así que tranquilo que Gracias, profe. ahí va sumando, ¿ok? Chévere, pero sí, esto le toca a uno ensayar, practicar y se va uno dando cuenta que el tema no es complejo. Pero lo importante que es, Diego, el poder calcular ese precio de venta de un producto, hermano. Si tú eres emprendedor, si estás trabajando con un producto que ya estás logrando posicionar en el mercado, pues hay que de todas formas determinar si en efecto ese precio que estás calculando, ese precio que estás cobrando, en realidad es lo que tú quieres obtener como utilidad o que está quedando por ahí, que no está siendo contemplado y habrá que reajustar en un periodo, digamos que en un periodo muy corto, de muy corto tiempo, ¿ok? Entonces resulta ser bien importante este tema del cálculo del precio. ¿Listo? Bueno, luego el tercer punto habla acerca de lo que es el presupuesto de promoción y publicidad. Ese presupuesto de promoción y publicidad, pues digamos que ya es un poquito más, no me meto tanto en ese tema, porque pues a la larga eh, tiene otras características. Digamos que en este punto, en el presupuesto de promoción y publicidad, ¿qué pasa? Que la gerencia de ventas, que es digamos que es el área responsable de buscar el equilibrio más adecuado entre lo que son los volúmenes esperados de ventas y los niveles de gastos de promoción y publicidad y también lo que son los niveles de gastos de ventas. Entonces, pues prácticamente esa gerencia de ventas en la práctica, digamos que lo que hace es que determina un porcentaje sobre el volumen de ventas para lo correspondiente a publicidad, ¿ok? Digamos que es la mm, práctica más común, ¿ok? Y en ese orden de ideas, esos valores presupuestados se incluyen en el presupuesto de gastos de administración y ventas, ¿ok? Entonces, digamos que, ahí está, miren que la diapositiva no me corre, no sé qué le hice. ¿Qué pasó? Ah, listo. Entonces, en la práctica se utiliza generalmente determinar un porcentaje sobre el volumen de ventas para lo correspondiente a publicidad y los valores presupuestados se incluyen en ese presupuesto de gastos de administración y ventas. ¿Ok? ¿Qué es presupuesto de promoción y publicidad? Todo lo que yo tengo que incurrir, por ejemplo, en temas de pautar en YouTube, de, por ejemplo, decirle a algún youtuber, oiga, venga, promocioneme este producto. Ok, eso hace parte de ese presupuesto de promoción y publicidad. ¿Por qué? Porque es lo que me está ayudando de una u otra manera a mover el producto, a visibilizarlo. ¿Ok? Eh, las pautas radiales, las pautas de prensa, las de televisión, todo eso se mueve bajo este rubro del presupuesto de promoción y publicidad. Entonces, digamos que viéndolo otra vez desde el punto de vista de la universidad, eh, ¿qué sería ese presupuesto de promoción y publicidad? Entonces, esas erogaciones o esos gastos en los que va a incurrir la universidad para darse a conocer en alguna región en la cual no ha logrado impactar o no ha llegado a penetrar por la razón que sea. Entonces, pues por lo menos colocar una valla publicitaria bien grande, ¿sí? O en las emisoras del pueblo, del municipio en donde están ubicados, pues pautarán con ellos para hacer algo de difusión y que en el radar de la gente ya empiece a sonar, ay, hay una universidad virtual, vale la pena mirar porque yo tengo a mi hijo por ahí sin estar haciendo nada, él no ha podido estudiar porque pues aquí en donde estamos no hay nada de eso, entonces esta opción me parece buena, vamos a indagar, entonces así va uno impactando o va generando ese ruido en la gente para que ellos empiecen a tener presente una marca, para que empiecen a tener en cuenta un nuevo servicio, etcétera, etcétera, ¿ok?
Y después de ese presupuesto de promoción y publicidad, pues hay que contemplar los famosos gastos de ventas, ¿ok? Esos gastos de ventas, pues digamos que el presupuesto de estos gastos y ventas está relacionado con rubros como los sueldos, las comisiones que se le paga, por ejemplo, a los vendedores, ¿sí? Las prestaciones sociales, los honorarios, los servicios públicos, todos esos pagos que yo tengo que hacer y que tienen que ver con el desarrollo de esta actividad de las ventas en la organización. Y una vez yo ya he calculado estos gastos de ventas, digamos que ese gasto de ventas se incluye en forma general en el presupuesto de gastos de administración y ventas, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, ¿dónde estoy? Se me va. Ok, entonces el presupuesto de estos gastos y ventas, pues está relacionado con rubros tales como los sueldos y los salarios, las comisiones, etcétera, etcétera. Y una vez ya los he calculado, se incluye en forma general en ese presupuesto de gastos de administración y de ventas. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que son los ingresos en empresas de servicios, ¿ok? ¿Qué es eso de los ingresos en una empresa de servicios? Pues lo veíamos ahorita con un ejercicio, ¿no? Con el odontólogo de periodoncia. Entonces, digamos que muchos profesionales del área administrativa consideran que no es necesario y aparte, bueno, puede ser que no sea necesario, pero aparte tampoco lo consideran práctico, ¿sí? Desarrollar presupuestos en las empresas de servicios. ¿Por qué? Porque al ser la venta un producto intangible, casi que elimina la necesidad de elaborar presupuestos de costos debido a que no es necesario implantar un sistema de costeo para su valoración. Ahora bien, ha quedado muy claro que no importa cuál sea el negocio, un buen sistema presupuestal puede lograr o nos puede ayudar a obtener unos mayores éxitos en el manejo de la empresa. Entonces, ese mito que se tiene, que las empresas de servicios pues no aplican este tipo de presupuestos, pues eso es falso. Y es falso porque, por ejemplo, y les colocaba como caso la universidad. La universidad es una empresa que presta un servicio, el servicio de la educación. Y toda universidad desarrolla o tiene que crear un presupuesto de ventas. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque es que el servicio que comercializa es la educación. Y eso pues va a tener unos costos, va a tener unos gastos y aparte pues se va a tener unos ingresos que va a compensar tanto los costos como los gastos y me va a dejar una utilidad. ¿Ok? Básicamente los ingresos en una empresa, si se quiere funcionar bien, pues esos ingresos deben ser mayores que esos egresos y digamos que lograr esa ecuación eh, representa en muchos casos un problema bastante complejo. Y para eso, pues digamos que se recomienda un buen sistema de planeación y control financiero en donde la responsabilidad de los directivos debe estar bien definida y se relaciona con lo que tiene que ver con los presupuestos aprobados. Digamos que en esta área, los fundamentos o los enfoques o esas técnicas planteadas para un sistema presupuestal de una empresa manufacturera también pueden emplearse con gran efectividad en una empresa de servicios. Y es así como el control de las cuentas por cobrar o el de los gastos de administración son similares para los dos tipos de empresas, aunque digamos que debe quedar claro que cada empresa especifica eh, cuáles son los métodos que quiere implantar o cuáles son las herramientas de planeación y control que quiere implementar. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ah, en ese orden de ideas, digamos que estas empresas de servicios tienen unas características, ¿sí? O sea, pero tienen unas características en la parte de los costos de una empresa de servicios. Sucede que al elaborar los detalles de cualquier sistema presupuestal, pues es necesario tener en cuenta unas características, es decir, el grado en que los costos tienden a ser fijos o variables con relación al volumen de las operaciones que se han realizado.
En las empresas de servicio, la gran mayoría de los costos y gastos de funcionamiento son considerados fijos. Y eso hace que mientras mayor el volumen de operaciones, el costo unitario de ese producto varíe. ¿Ok? Y en este caso, digamos que esa variación va a ser una disminución y eso lleva a decisiones difíciles de tomar en momentos determinados. Un ejemplo, en una institución financiera sería la de los cajeros a tener en una sucursal. Supóngase que en la sucursal de Chapinero se han tenido 3 cajeros desde hace 3 años para atender a los clientes y que el número promedio de operaciones diarias de esa sucursal han sido 1.200, 1.400 y 1.600 para cada año respectivamente. En este caso, podemos decir que el costo de la mano de obra por transacción ha venido disminuyendo y si las operaciones siguen aumentando, seguirá disminuyendo más hasta que se decida emplear a otro cajero. En ese momento, y debido a la decisión, pues se incrementará el costo por cada transacción de la mano de obra y un buen directivo pues, debe tener muy claro cuál es el momento en que se requiere otro empleado para dar un buen servicio en forma eficiente. Y es aquí en donde se aconseja entonces que se diseñe un buen sistema presupuestal de tal manera que los directivos que son los que deben tomar las decisiones, pero decisiones en qué? Decisiones sobre costos, decisiones sobre gastos, ellos puedan analizar con claridad y acertadamente esas cifras, ¿ok? Sucede que a los directivos eh, se les debería proporcionar una herramienta que a la larga les pueda llegar a facilitar lo que es la toma de decisiones y le brinde un mecanismo de guía, sobre todo en cambios en los volúmenes de las actividades o de las operaciones a desarrollar. ¿Por qué? Porque muchas veces estos directivos tienen que tomar decisiones simplemente basándose en un estado financiero o basándose en una proyección y esto, vuelvo y les digo, no siempre es muy acertado. Entonces, el margen de error que se puede llegar a cometer puede ser bastante alto, ¿ok? Entonces, pues digamos que una forma de poderles ayudar a estos directivos con datos, con información, es mediante unos informes mensuales de costos en donde se desglosen qué costos son fijos y qué costos son variables, ¿ok? Para que él pueda tener una idea más acertada de qué es lo que está pasando en esa organización, ¿ok? Pero bueno, hemos estado hablando mucho del presupuesto de ventas y lo chévere que es y lo que me va a representar y cómo voy a poder calcular un precio de venta de un bien o de un servicio de una manera muy acertada. Pero, ¿cómo puedo yo pronosticar las ventas de mi empresa? ¿Será que eso es fácil? ¿Será que eso es difícil? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues digamos que un pronóstico de ventas eh, básicamente es una predicción de eventos futuros utilizada con fines de planeación. Eso es un pronóstico, ¿ok? Es esa predicción de algo que va a ocurrir en el futuro y que yo lo estoy utilizando específicamente para planear algo en mi organización. Entonces, básicamente, el pronóstico no es más que un cálculo de la actividad futura, ¿sí? Puede ser una predicción sobre la aceptación de un nuevo producto, de los cambios en la demanda o de otras condiciones que influyen directamente en la planeación de la producción. ¿Ok? Entonces, pues eso pasa en todos los productos y en todos los mercados. Hay que entrar a evaluar ese ítem porque eso puede impactar fuertemente el desarrollo de una organización. Pero, ¿qué es el pronóstico de ventas? Pues básicamente, eh, como se puede apreciar en lo que hemos hablado, eh, podemos ver que pronosticar es el proceso de proyectar, ¿sí? O de predecir los valores de una o de más variables, pero hacia el futuro, ¿ok? De ahí que el pronóstico de ventas puede ser visto como la estimación de las ventas futuras de una empresa en un periodo determinado. Es decir, lo que el pronóstico hace es, a partir de un modelo matemático, aunque también hay modelos cualitativos, ¿qué es modelos cualitativos? Eh, conocer los gustos de las personas, lo que piensan los vendedores, ese tipo de cosas son modelos cualitativos.
pero pues digamos que estos modelos matemáticos son mucho más acertados. Entonces, a partir de esos modelos matemáticos, lo que se hace es que se establece un valor de la demanda que tendrá un producto o un servicio en un periodo específico, ¿ok? Ahora, aquí hay que resaltar que el valor que estimamos pues, no va a ser exacto, es decir, las ventas reales en ese periodo pueden ser mayores o menores, pero entre mejor se lleve a cabo el pronóstico, pues la empresa va a poder planear mejor todas las operaciones que vaya a desarrollar, ¿ok? Entonces, digamos que en este punto aquí sí nos toca meternos con cositas de estadística, pero digamos que esa parte la vamos a ver la próxima sesión. Aquí por lo pronto quiero dejar claro la parte teórica del pronóstico de ventas. ¿Por qué? Digamos que, bueno, ¿por qué es importante el pronóstico de ventas, básicamente? Pues digamos que en primer lugar, eh, el pronóstico de ventas es la base de la planificación corporativa de largo plazo. Ese es el primer ítem característico de ese pronóstico de ventas, ¿ok? En segunda instancia, el pronóstico de ventas proporciona ese fundamento para la planeación de presupuestos y el control de los costos en la organización. Eh, en tercer lugar, el pronóstico de ventas nos va a permitir detectar problemas potenciales mientras todavía hay tiempo para evitarlos. De pronto, no podamos que llegar a evitarlos al 100% en todas las ocasiones, pero sí podremos crear unos planes de choque para tender a mitigarlos, ¿ok? Por ejemplo, si llegásemos a notar que cierta área está un 40% por debajo de la cuota, pues yo como gerente, ¿qué es lo primero que hago? Pues voy a averiguo, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Porque está bajando la cuota en un 40% en esta área. ¿Qué está pasando? No está viniendo la gente, se enfermaron, el jefe no ha venido, qué sé yo, cualquier situación de esas, pero eso ya me genera a mí, al interior de la organización, eso ya me genera una alerta. Y con esa alerta yo ya puedo empezar a reaccionar frente a eso. O sea, que no me vaya a coger descuidado. ¿Listo? En cuarto lugar, digamos que si hacemos un pronóstico de ventas, podemos conocer la estimación de productos o servicios que se van a vender en un determinado tiempo. Si conocemos la cantidad que vamos a vender, pues nos vamos a abastecer de las materias primas, ¿sí? O del producto, vamos a tener inventarios, ¿ok? Para poder satisfacer esa demanda. Y al hacer eso, vamos a reducir las disminuciones, los costos y los gastos, ¿ok? Y en quinto lugar, aquí ya casi que no me sale. En quinto lugar, digamos que el marketing o ese mercadeo depende del pronóstico de ventas para planificar productos nuevos, compensar al personal de ventas y poder tomar decisiones clave. ¿Ok? Entonces, digamos que el tema del pronóstico de ventas es bien relevante en una organización. Y volviendo al tema de la universidad, o sea, ¿cómo puede hacer la universidad para pronosticar sus ventas? Pues ella va a tener que determinar, ya lo hicimos al comienzo en donde decíamos, hay que determinar cuál va a ser el porcentaje de deserción, cuál va a ser el porcentaje de nuevos estudiantes, cuál va a ser el porcentaje de matrícula de los antiguos y con base en eso yo puedo hacer ese pronóstico de ventas, ¿ok? Ahora, algunos elementos que nos van a permitir hacer un buen pronóstico de ventas son los siguientes. Eh, el primero de ellos tiene que ver con el establecimiento de objetivos que nos permitan medir el rendimiento. El segundo, hay que tener un proceso de venta documentado y estructurado. Y esto sí que le duele a las organizaciones hacerlo. Yo no sé por qué acá en Colombia tenemos la mala costumbre de no documentar las cosas, ¿sí? De no tenerlo estructurado, de que si se va alguien de la organización, que el nuevo que llegue se pueda documentar con esa información y pueda llegar a empaparse y hacer un empalme mucho más rápido y efectivo en un puesto de trabajo en cualquier organización. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo hacen los bancos si no tuvieran procesos? ¿Será que podrían trabajar? ¿Será que el cajero diciendo,
Tranquilo, doña Marlene, no se preocupe que usted me dice que aquí hay 2 millones, yo confío en usted y le voy a consignar esos 2 millones y no los cuento. Cuando el proceso dice usted tiene que contar ese dinero y aparte páselo por la máquina contadora de billetes para que sea la máquina la que detecte si hay un billete falso, si hay un billete que no lo pudo leer, alguna cosa de esas. Entonces, esos son procedimientos y esos procedimientos están documentados. Entonces, eso se hace con un solo objetivo y es que las personas tengan acceso a esa información en cualquier momento y se puedan documentar frente a eso. Lo mismo hay que hacerlo en las empresas desde el punto de ventas. Ese proceso de ventas debe estar documentado, estructurado y además socializado, porque no me sirve de nada tenerlo escrito en un cuaderno o en un libro muy bonito, muy bien empastado, o tener el PDF con todo el diseño que quiera, si yo no lo socializo. ¿Ok? Y en tercer lugar, un CRM. Y aquí dirán ustedes, uy, pero esto ya es muy sofisticado. No, pues digamos que los CRM son de utilidad debido a que nos proporciona una base de datos y a partir de esa base poder hacer predicciones más precisas. Ahora, no significa que, bueno, yo conozco que hay CRMs gratuitos o digamos que me permiten hasta cierto número de clientes o de datos, pero digamos que yo puedo empezar a crear mi propia base de datos con mis clientes y empezar a perfilarlos, de pronto empezar a depurar información. ¿Con qué objetivo? Poder determinar, por ejemplo, en qué sectores que viven mis mejores clientes, cuáles son los productos que a ellos más les gustan, por qué confían tanto en esos productos. ¿Será que es por el precio o será que es por la calidad? ¿Cuál es la razón? Pero eso yo lo empiezo a hacer una vez yo empiezo a perfilar a mis clientes en un sistema de información. Puede que no sea un CRM, vuelvo y digo, esto puede ser en una base de datos común y corriente, pero que yo ya empiece a tener el perfil de mis clientes en la organización. ¿Ok? Eso resulta ser bien importante. Y digamos que hay unos factores que son considerados para el pronóstico de ventas. En primera instancia, digamos que tenemos, bueno, son tres los factores. El primero es la competencia. Sucede que para hacer un buen pronóstico, tenemos que considerar a la competencia, ya sean competidores existentes o nuevos. De la misma manera, debemos conocer su programa futuro, debemos conocer la calidad de su producto, cuáles son las ventas de su producto. Y usted dirá, pero ¿cómo hace eso? ¿Uno va y le golpea? No, pues habrán técnicas para determinar cómo están vendiendo ellos, de pronto a clientes en común, bueno, cuánto le están vendiendo, los precios son acordes o él está cobrando más barato que yo, etcétera, etcétera. Tendrá uno que ingeniárselas para poder determinar este tipo de estrategias. También debemos tener en cuenta en este primer punto la opinión de los clientes sobre los productos de la competencia en relación con nuestros productos. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos lo que es el cambio de la tecnología. Digamos que con el avance de la tecnología, nuevos productos están llegando al mercado. ¿Sí? Por ese motivo, el gusto y las aficiones de los consumidores cambian con el avance y el cambio de la tecnología. De esta manera, pues esto resulta ser un aspecto muy importante a considerar en estos pronósticos que vamos a desarrollar. Y en tercera instancia, digamos que un factor bien importante resulta ser el gobierno, ¿sí? Tenemos que considerar que dependiendo de la política y las reglas del gobierno, las ventas de los productos también se van a ver afectadas. Y es por eso que tenemos que considerarlo dentro del pronóstico, ¿ok? Imagínese que su producto no tenga IVA y a partir de la próxima reforma tributaria le apliquen IVA, pues eso le va a afectar sus ventas. Entonces, eso también hay que contemplarlo, ¿ok? Por último, digamos que hay que resaltar que únicamente, pues, contemplé aquí tres factores, ¿sí? Pero la realidad es que hay muchos otros, ¿sí? Por ejemplo, hay factores sociales, como lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia, o todo ese movimiento que hay frente a los productos amigables con el planeta. Es decir, todo este tipo de cosas son muy cambiantes, pero que las empresas deben tener muy en cuenta al momento de hacer un buen pronóstico de ventas. ¿Listo? Y venga a ver si alcanzamos a terminar esto.
Digamos que tenemos también unos tipos de pronósticos de ventas. Son los siguientes. Digamos que los pronósticos de ventas se pueden clasificar según el plazo, según el entorno, según el método y según su expresión. Según el plazo, puede ser a corto, mediano o largo plazo. Según el entorno, puede ser a nivel micro o a nivel macro. Según el método, puede ser cualitativo o cuantitativo. Y según su expresión, puede ser un solo valor, un intervalo o un escenario. ¿Ok? Eh, Aquí en esta parte nos vamos a centrar mucho en según el método. Vamos a trabajar esta parte y vamos a analizar estos dos métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que abarcando o cubriendo en primera instancia el pronóstico cualitativo, ese pronóstico cualitativo, digamos que es una metodología de estimación que en lugar de utilizar modelos matemáticos, utiliza lo que se conoce como el juicio de los expertos. Por eso se basa en palabras más, palabras menos, en la experiencia y en el conocimiento que posee una persona para hacer una estimación sobre un resultado. La verdad es que yo no recomendaría mucho un pronóstico cualitativo a menos que sea una empresa nueva o como una forma de complementar el pronóstico cuantitativo. ¿Por qué? Es que, pues imagínense, si en los pronósticos cuantitativos rara vez se acierta, rara vez se le pega al 100%, pues imagínense en un pronóstico que es basado en la experiencia, pues digamos que su margen de error va a ser mayor. Entonces, pues hay que tratar de cuidarnos de eso de una manera, ¿listo? Y cuándo se puede o cuál es el momento en el que se debe utilizar un pronóstico de venta basado en aspectos cualitativos. Pues digamos que es muy recomendable usarlo en caso que la empresa sea nueva, es decir, cuando no se cuentan con los suficientes datos históricos como para llevar a cabo un buen pronóstico cuantitativo. Sin embargo, como lo he dicho, se puede llevar a cabo un pronóstico cualitativo para complementar ese pronóstico cuantitativo y poderlos comparar y con base en eso, pues tomar una decisión mucho más acertada. Entonces vamos a ver dos tipos de pronósticos cualitativos. El primero de ellos es lo que se conoce como el pronóstico de grassroots, ¿ok? Este pronóstico consiste en preguntarle a quienes están cerca del consumidor final los posibles patrones de compra. Por ejemplo, se le puede preguntar al personal de ventas, ¿sí? ¿Por qué a ellos? Pues porque ya lo dijimos anteriormente, son los que tienen un contacto directo con nuestros clientes, con los compradores de nuestros productos. eh, y digamos que ellos pueden conocer los hábitos de compra de estos clientes de una manera mucho más acertada, ¿ok? Muy, Van a tener un criterio mucho mejor que el criterio que tendríamos nosotros como gerentes, como funcionarios de la organización. Pero hay otro pronóstico, se conoce como el pronóstico por el método Delphi. Y ese pronóstico básicamente consiste en llevar a cabo el pronóstico a partir de la opinión experta, a partir de la recopilación de apreciaciones y opiniones de personal clave. ¿Ok? Eh, digamos que ese método eh, bueno, aquí cabe resaltar que los expertos eh, no son consultados sobre sus predicciones en grupo para no sesgar sus predicciones. Pero vuelvo y digo, esto se puede llegar a utilizar básicamente como un complemento al pronóstico de ventas cuantitativo. Estos son cualitativos, ¿ok? Pero vuelvo y digo, funcionan de pronto cuando la empresa va a arrancar por primera vez. Pero si ya tiene información histórica, si ya tiene datos, pues yo ya puedo empezar más bien a echar mano de esos datos, a procesarlos para que se me conviertan en información y ya con esa información yo puedo tomar decisiones, ¿ok? Yo creo que vamos a dejar ahí porque lo otro que se viene son cálculos estadísticos para poder ser más acertado con los pronósticos de ventas y ya a esta hora yo creo que de pronto se me duerme. Entonces, pues nada, yo creo que dejemos ahí. Diego y Cristian, no sé qué preguntas puedan tener al respecto, qué dudas tienen frente a esto. Ninguna, profe. Ok, ok. Dime, Cristian.
Eh, no, profe, solo que estaba mirando lo último que nos explicaste, lo de los pronósticos. Sí, Eh, entonces, o sea, como tal, tomaría que el pronóstico del FI es más basado, es el del que se basa totalmente como en la experiencia que se ha tenido frente al mercado, ¿no? sí, exacto. Y el grad rock es como el de la planeación como más puntual de los que o sea, como un tipo de factor que se encuentra más cercano al usuario, o sea, pero ser como métodos como encuestas, ese tipo de cosas, ¿no? Con eso pero utilizar como una parte de mercadeo, algo así. Sí, exacto. Uno podría empezar a recopilar esa información de una manera técnica, tal y como tú lo dices, por medio de una encuesta, o simplemente yo como gerente le pregunto a mis vendedores, les digo, venga, eh, ¿qué le dicen los clientes referente a los productos? ¿Qué expectativas tienen? ¿El precio está muy alto? ¿Qué dicen ellos? Entonces, esa es la opinión de un experto que yo podría tomar como insumo y con base en eso poder generar un pronóstico de ventas, pero no es muy acertado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que puede ser que ese criterio tenga un poquito de sesgo. ¿En qué sentido? En que de pronto la persona esté diciendo hoy que le gusta el producto, que le parece muy bueno el precio, pero en el momento en que venga alguna situación adversa para esa persona, pues obviamente digamos que va a dejar de consumir de pronto nuestros productos precisamente por esa situación. En épocas buenas lo consume, pero en épocas malas se baja a otro nivel de producto y de pronto es ahí donde nosotros podemos decir, saquemos, ustedes han visto, por ejemplo, mi hijo juega fútbol y pues ese cada rato me habla, no, papá, los guayos gama alta, gama media y gama baja. Entonces me imagino que ahora también podríamos desarrollar un producto gama alta, gama media y gama baja para poder cubrir esos tres tipos de mercado, en esos tres tipos de, cubrir un mercado con esos tres tipos de producto, ¿ok? Entiendo, profe, gracias. Pero sí, digamos que estos no son los métodos más acertados, ¿ok? Por eso les digo, en la próxima sesión vamos a hacer un tema de pronóstico de ventas, pero basados en pronósticos cuantitativos, en donde vamos a utilizar la estadística que nos va a ayudar para hacer este tipo de pronósticos de una manera mucho más acertada, ¿ok? Listo, profe. Bueno, pues nada, les agradezco muchísimo la atención, gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días, muchachos, para continuar con este tema que cada vez se pone más interesante. Listo, profe. Feliz Dale, noche. profe, gracias. Gracias, Diego, gracias, Cristian, cuídense mucho, que descansen. Gracias, profe. Gracias, feliz noche, que estén bien. Gracias, Feliz amén. noche.